Las noticias vistas desde el ángulo femenino. La entrevista del día. Exactamente, es momento de nuestra entrevista del día en Notifem, como siempre compartiéndote temas de actualidad, temas de interés e invitando a este estudio siempre a los mejores especialistas que no solo nos enseñan del tema que vamos a tocar, sino que también pues es una amplia recomendación a nuestro auditorio. Así se busca un experto en esa materia, pues ya saben a quién acudir. Y hoy agradecemos enormemente que nos acompañe de nueva cuenta en este estudio el doctor Fernando Romero, quien es cirujano plástico, el día de hoy para platicar sobre el perfilamiento facial. Doctor Fernando, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias por acudir a esta entrevista, Fer. Platícanos en primer término, ¿qué es esto del perfilamiento facial? Bueno, mira, siempre cuando llega un paciente a la consulta con nosotros en cirugía plástica, cuando estamos hablando, por ejemplo, de cara, en este caso, pues la mayoría de las veces llegan por la inquietud de la nariz, ¿no? Por ejemplo, que se quieren arreglar la nariz y entonces vemos la nariz, bueno, ¿qué es lo que te incomoda de la nariz? Y pues dicen, no, pues es que no me gusta cómo me veo de perfil, no me gusta la jorobita que tengo, siento que la tengo un poco caída. Y bueno, ya lo revisamos y entonces pues resulta que sí, que la nariz a lo mejor sí tiene algunos detalles por corregir, pero además de los detalles por corregir de la nariz, hay algunas otras situaciones en el rostro que pudiéramos mejorar bueno, incluso mejorar o superar las expectativas del paciente. Por ejemplo, lo vemos de lado y efectivamente vemos que el dorso nasal está curvo, no está recto, ¿verdad? Pero también tiene un mentón que si tú lo ves de lado, pues está un poquito retraído y a lo mejor en el cuello tiene un poquito de flacidez en la piel del cuello, tiene un poco de papada y entonces eso hace que un rostro cuando lo vemos de lado, pues no se vea a lo mejor como mucha gente lo conoce, un perfil griego así perfecto, ¿no? Ajá, y entonces claro. parte del objetivo de esa cirugía pues es tratar de resaltar esas áreas que mencioné, ¿no? O sea, corregir la angulación de la nariz, que se vea una nariz estéticamente agradable, ¿verdad? Que el mentón lo tengamos también adecuadamente perfilado, que esté en armonía con la punta de la nariz y con los labios y que haya una zona de transición entre lo que es el mentón y el cuello, ¿no? La zona de la papada para que cuando nosotros nos veamos de lado, pues el perfil sea perfecto o por lo menos llegar a un resultado pues mucho más satisfactorio. Muchas veces eso es lo que les incomoda a los pacientes, pero no lo perciben, sino hasta que uno les resalta todos esos detalles. Regularmente tomamos una foto de perfil en la consulta de primera vez y una foto de frente y entonces a lo mejor hay detalles, no es que no me gusta porque se ve muy ancha la cara, pero es que mira de lado cómo se ve y es que la nariz y entonces como que a veces se enfocan mucho en la nariz y no nada más es eso. Claro, ¿no? es como encontrar una armonía en el rostro, doctor Fernando, ahora sí que sea simétrica, no sé, se me ocurre a lo mejor también unas orejas, pues a lo mejor muy levantadas o muy grandes, pues también le puede dar pues un aspecto a la cara que no es el que nos gustaría a nosotros. Uh-huh. También ese tipo de detalles se puede corregir en esta operación. Así es, también una de las observaciones que hacemos, como bien lo dices, pues es la corrección del pabellón auricular, ¿no? Que la oreja no se vea tan salida, ¿no? Que se vea un poco más adherida hacia lo que es el cráneo. Claro. Efectivamente. Por ejemplo, la mejilla, doctor, también de pronto no estamos conformes con nuestros cachetes, que si nos sentimos muy cachetonas, cachetones, o al revés, sentimos que pues estamos como muy chupados, ¿también eso se puede cambiar con una cirugía? Sí, son cambios muy sutiles, por ejemplo, en las mejillas.
En las mejillas hay veces que sienten que el rostro se ve muy, muy redondo, incluso en pacientes que no son obesos, ¿no? O que no tienen, digamos, ya no obesidad, sino a lo mejor un sobrepeso. No lo son, pero tienen un rostro redondo. Entonces, al hacer la bichectomía o quitar las almohadillas grasas que están en las mejillas, pues eso hace que nuestro rostro se vea un poquito más afilado, un poco más estéticamente más agradable, sobre todo en la vista de frente, Claro. ¿verdad? Y todas estas, digamos, este análisis que tú, doctor Fer, haces en el rostro de un paciente y que dices, pues a lo mejor te falta, no sé, perfilar la barbilla o componer la nariz o algo con las mejillas, en fin, ¿se puede hacer esa cirugía en la misma intervención o hay que ir varias veces para que operes por paso todos esos detalles? Bueno, regularmente se puede, ¿no? Ajá. Se puede, platicamos con el paciente, hacemos las observaciones. Finalmente ellos venían, a lo mejor como te mencioné al principio, pues solamente por la nariz, ¿no? O sea, a lo mejor venían nada más a operarse la nariz, pero cuando uno les explica todo lo que se puede mejorar o lo que se puede hacer para que tengan un mejor aspecto y cumplir sus expectativas, pues algunos aceptan y otros dicen, no, nada más opérame la nariz, pero regularmente, pues sí se puede. Digo, hay situaciones diferentes, por ejemplo, cuando es un paciente que si lo vemos de lado igual no tiene un perfil muy agradable, o si lo vemos de frente también tiene una vista de frente que tampoco es muy agradable o tiene muchas situaciones por corregir, pero muchas veces ya se debe, por ejemplo, a problemas óseos, ¿no? A lo mejor que el maxilar está muy retraído o que la mandíbula está muy salida y eso hace que el rostro no se vea en armonía. Eso ya requiere otro tipo de tratamiento, ¿no? Que se llama cirugía ortognática. La cirugía ortognática pues es una cirugía donde ya se manipulan esas estructuras óseas que te estoy mencionando, pero previamente una preparación de ortodoncia, unos análisis, unos estudios ya muy específicos para ver qué es lo que hay que hacer para corregir esas estructuras óseas, es decir, si se saca un poco más el maxilar o si se retrae un poco la mandíbula o se movilizan ambas estructuras, ¿verdad? Y entonces ya después, en base a eso, pues ya muchas veces ya se opera el mentón, se opera la nariz y se hacen los ajustes, pero ya incluso ya tienen problemas funcionales, ¿no? Porque cuando un paciente tiene pues la mandíbula muy prominente o el maxilar muy retraído, pues tienen problemas ya de la articulación temporomandibular o de que no ocluyen bien. Entonces ya ahí está afectando la funcionalidad, ya no es tanto el problema estético, ¿no? Claro. Pero sino hay que corregir esas estructuras que están afectando la funcionalidad y por consiguiente pues va a mejorar considerablemente el aspecto estético del paciente, tanto de frente como de perfil, pero como te decía ya son casos mucho más particulares, ¿no? Pero en la mayoría de las veces lo que vemos pues es que son pacientes que llegan a la consulta principalmente por la nariz y hacemos esos detalles, ¿no? Cirugía claro. de nariz, ajuste de cuello con liposucción probablemente, cirugía de mejillas y a lo mejor poner algún poco de relleno o volumen en los labios para que lo tengamos en armonía, la punta de la nariz con los labios y el mentón. Perfecto. Pues vaya que estamos aprendiendo muchísimo, Fer, y vamos a seguir platicando con nuestro auditorio de este interesante tema. Pero antes queremos hacer una pausa musical y bueno, como eres tú nuestro invitado de honor, Fer, ¿cómo qué se te antoja escuchar este sábado? Bueno, ¿qué te parece algo de Queen? Love of My Life de Queen. Perfecto, pues vamos con Queen. Esto es NotiFem. NotiFem. Las noticias vistas desde el ángulo NotiFem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.
Amigos de Notifem, continuamos este día en esta interesante entrevista. Si ustedes nos acaban de prender el canal 34.2 o acaban de sintonizar las frecuencias de Mexiquense Radio, quiero platicarles que estamos pues teniendo una interesante charla con el doctor Fernando Romero, quien es cirujano plástico, y estamos hablando del perfilamiento facial, esas intervenciones que pues él realiza pues para tener un rostro armónico. Fer, nos platicabas que muchas veces tus pacientes van con la inquietud de operarse la nariz y bueno, pues ya tú les sugieres que pues qué situaciones les convienen para que justamente su rostro tenga una perfecta armonía, que puede ser pues quitar papada, quitar o poner un poco de mejilla, lo que es el mentón, las orejas, todo esto. Yo te preguntaría, Fer, ¿qué ocurre al momento de verse con ese nuevo rostro? ¿No hay alguna especie como de conflicto de no me reconozco o es más bien positivo pues este verse de nuevo en el espejo? ¿Qué te comentan tus pacientes? Bueno, yo creo que en el 100% de los casos es positivo, ¿no? Ajá, Es sí. positivo, quedan muy contentos, ¿verdad? Muchas veces también incluso la familia dice, no, doctor, es que no, yo me siento raro. Y yo, bueno, ¿por qué? Dices que no lo reconozco. Ajá, sí. Parece que estoy con otra persona, ¿no? Pues ya poco a poco se van adaptando a estos cambios, ¿no? Ajá, sí. Porque pues sí son, a veces cuando nada más es la nariz, por ejemplo, pues no es tanto, ¿no? O sea, pero muchas veces cuando ya son todo lo que estamos mencionando, las orejas, la papada, las mejillas, todo, pues los cambios son importantes, ¿no? Claro. Y entonces sí, pues sí se ven muy diferentes, ¿no? Claro. Dice, ya hasta voy a cambiar mi INE, ¿no? Exacto. Y sí. Y claro que todo esto es en base a lo que somos nosotros mismos. Es decir, yo no puedo llegar a tu consultorio, Fer, con una foto de quién será, de Michelle Pfeiffer o de Angelina Jolie y decirte, Fer, hazme como ella. O sea, tampoco se puede eso. No, como lo vemos en las películas. No se puede. Sí se dan las situaciones, o sea, sí es común que lleguen los pacientes y te enseñen una imagen de alguna actriz o algún actor y te estén y te pidan que quieren una nariz como la de tal o cual persona, ¿verdad? Sí, sí es común que pase eso, que nos lo pidan y bueno, ya nosotros les explicamos, ¿no? Bueno, es que tienes que ver que este actor pues es europeo o es americano y observa tu piel, observa el tipo de piel que tiene, observa sus facciones, o sea, tenemos que trabajar sobre las estructuras, tus propias estructuras sobre lo que tú tienes y entonces en base a eso pues vamos a ver los cambios, la forma del cráneo, la forma de todos los huesos de la cara no son las mismas, entonces por consiguiente no podemos tener una nariz que sea exactamente igual a la persona de la imagen que tú traes, ¿verdad? Porque además la cara no es la misma. Claro, o sea, vas a lograr la mejor versión de cada uno de nosotros, finalmente, en base a al material que tienes, que es nuestra propia estructura y nuestro propio cuerpo, tú la vas a moldear para que quede lo más bonito posible en base a cada persona. Así es, o sea, la nariz de nosotros los mexicanos o en general de los latinoamericanos, pues tiene muchas características y muy particulares que quizás es de las narices más complejas de operar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos la piel delgada como la mayoría de la gente de los mexicanos o de los latinoamericanos no tenemos la piel delgada, sino más bien es una piel gruesa, es una piel seborreica o una piel grasosa, ¿verdad? Ajá. Entonces no vamos a obtener el mismo resultado que a lo mejor si operamos un paciente o una paciente europea o americana que su piel es delgada, ¿verdad? No es una piel tan grasosa y sus cartílagos son mucho más rígidos. Claro. Entonces, que es donde nosotros trabajamos sobre la estructura ósea y cartilaginosa de la nariz para hacer las correcciones que se requieren hablando
por ejemplo, de la nariz, ¿no? Perfecto. ¿El operarme de la nariz va a afectar de alguna manera mi respiración, para bien o para mal, Fer? ¿Cómo Eh, lo vamos a vivir? lo que nosotros preguntamos inicialmente también en una consulta por cirugía de nariz es, ¿respiras bien? Ujú. No, sí, respiro bien. Ah, bueno, entonces hacemos algunas pruebas para ver si en realidad respiran bien y entonces ya con eso sabemos que no tiene algún problema funcional, sino nada más es meramente estético, Ujú. ¿verdad? Y entonces no podemos, de un paciente que respira bien, no lo podemos dejar Respirando sin mal. respirar Sí, de claro, manera adecuada y dejando una nariz bonita, ¿no? claro. Eso no puede ser. Y un paciente que llega y que no respira bien, tenemos que dejarlo respirando bien y Ujú. con una nariz pues estéticamente más agradable. Claro. Y todos este tipo de intervenciones del perfilamiento facial dejan dejan cicatrices, Fer, dejan alguna marca. Bueno, definitivamente cualquier cirugía pues tiene como consecuencia una cicatriz. Ujú. En cirugía plástica pues tratamos de ocultar las cicatrices, que sean cicatrices pequeñas y ocultas, ¿no? Por ejemplo, en caso de la nariz, muchas veces todas las incisiones son internas, entonces Ok. no se ven. Y también muchas veces en otras ocasiones se hace una pequeña incisión en la columna, en la que es en esta parte de aquí, Ok. que es una incisión pequeña de 5 milímetros más o menos, pero que me va a permitir exponer adecuadamente todas las estructuras óseas y cartilaginosas de la nariz para poder hacer las correcciones adecuadas. Por ejemplo, en la cirugía de mejillas, la incisión es por dentro de la boca. Ok. Entonces, pues no se ve. Y en el caso del La mentón, papada. bueno, en el caso de la papada, Ajá, pues sí. son una incisión por aquí debajo del mentón, que es pequeña, Ajá. y son dos incisiones muy cerca de los lóbulos de la oreja, que también son muy chiquitas. Ujú. Esas tres, cada una es de 2 milímetros cuando mucho, o sea, son incisiones muy chiquitas. Y en el caso del mentón, el mentón, por ejemplo, hay diferentes maneras de corregirlo. Podemos desde ponerle injertos de grasa o poner algún relleno o poner alguna prótesis de silicón. Ok. Cuando ponemos una prótesis de silicón, la podemos poner en una incisión por debajo justo por debajo del mentón. Hacemos una incisión y es una incisión que queda oculta y como de unos 3 centímetros aproximadamente, o por dentro de la boca, que si la hacemos por dentro de la boca, pues tampoco se ve. Deja huella, claro. Uh-huh. Y el postoperatorio es muy doloroso, se sufre mucho después de la operación, Fer. Yo creo que dolor no, o sea, es un dolor soportable, que Ajá. no tiene, en ninguna cirugía tiene por qué haber dolor, sino tenemos que controlar el dolor con los medicamentos adecuados para que nuestro paciente esté sin dolor, pero yo sí la catalogaría a lo mejor un poco incómoda. Hablamos de que el paciente tiene que respirar bien, pero inicialmente en una cirugía de nariz pues se forman costras y se forman coágulos ahí en las fosas nasales que le impiden respirar al paciente, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor si no se tapa, pues hay, o sea, si no se llega a obstruir la nariz como estaba mencionando, lo que puede haber son escurrimientos nasales y eso es incómodo. Es incómodo. A veces también por la misma inflamación de la nariz, lloran los ojos, ¿verdad? O hay un poquito de moretones en la región de las órbitas, en la región de los párpados inferiores, en el ojo, y entonces eso a lo mejor también llega a ser un poco molesto, ¿sí? Claro. Para comer, por ejemplo, como les estaba mencionando, que la cirugía de mejillas, la bichectomía, las incisiones son por dentro de la boca, pues es a veces un poco incómodo el ingerir alimentos. Yo creo que es más bien la incomodidad por unos días. Claro. Claro que a lo mejor los días más incómodos son los primeros 2 o 3 días y ya después del tercer día todo va hacia la mejoría. Claro. Van mejorando paulatinamente esas incomodidades que te menciono. Claro. ¿Y son operaciones ambulatorias? Es decir, ¿me tengo que quedar hospitalizada o puedo irme a mi casa el mismo día? Pueden ser ambulatorias. Ajá. Cirugía de nariz es una cirugía ambulatoria, es decir, te operamos, por ejemplo, en la mañana y te puedes ir en la tarde en cuanto te recuperes de la anestesia, si todo está bien, Ajá. pues se pueden ir a su casa, ¿no? Claro. Eso es lo que
lo que regularmente hacemos, ¿no? O sea, son cirugías ambulatorias. Incluso también si manejamos todo esto de que es perfilamiento facial, donde se hace, si lo requiere el paciente o la paciente, liposucción de papada, manejo del mentón y las mejillas y la cirugía de nariz, también se pueden ir a su casa. Perfecto, pues vaya que hemos aprendido muchísimo hoy, Fer, y vaya que qué mejor regalo para nosotros el tener la autoestima elevada, el sentirnos seguros de nosotros mismos y pues lograr esa imagen perfecta que puede hacerse en manos de un profesional como tú, Fer. ¿Cómo te encontramos? Bueno, en las redes sociales y los teléfonos que aparecen en pantalla, pues ahí nos pueden localizar y estamos a sus órdenes con todo gusto. Perfecto. El doctor Fernando Romero, cirujano plástico, el día de hoy aquí en Notifem. Muchísimas gracias, Fer. Al contrario, gracias a ti, Gina, muchas gracias. Bonito día. Y ustedes, gracias. Amigos, no se vayan, continuamos en Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.